Recuerdo el momento exacto en que mi hijo me miró fijamente a los ojos y dijo, «Mamá, o le pagas a mi esposa $80,000, o considérate fuera de nuestras vidas». Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier viento frío de invierno en las aceras agrietadas de Brooklyn. Las luces del árbol de Navidad se difuminaron a través de mis lágrimas cuando me di cuenta de que mi propio hijo acababa de ponerle un precio a nuestra relación. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana, me despierto en mi pequeño apartamento de Manhattan en el Upper West Side, donde el alquiler consume la mayor parte de mi cheque del seguro social. El leve olor a café quemado se mezcla con el zumbido de los trenes del metro más allá de mi ventana del tercer piso. Las paredes están llenas de viejas fotografías, algunas descoloridas, otras aún nítidas con recuerdos. Fotos de mi hijo Michael cuando era pequeño, con las mejillas regordetas y riendo en los columpios de Central Park. Imágenes de mi difunto esposo Robert, un hombre tranquilo que condujo el metro durante 37 años y me enseñó a mantenerme firme incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra. Sin embargo, ahora, esas fotos parecen reliquias de otra vida, símbolos de una versión más feliz de mí misma que apenas reconozco. La mujer en esas fotos tenía esperanza en sus ojos. Creía que la familia significaba algo sagrado. Confiaba en que el amor no era algo que tuvieras que comprar. Esta Navidad pasada se suponía que sería diferente. Había ahorrado cada centavo durante meses, comprando en 3 tiendas diferentes para encontrar las mejores ofertas. Preparé mi famoso pavo asado, ese que Robert siempre decía que era mejor que el de su madre. Hice puré de papas desde cero, guisado de judías verdes con esas cebollas crujientes encima, e incluso me di el lujo de comprar salsa de arándanos real en lugar de la enlatada. Los mismos platos que mi familia solía rogarme que preparara, pero en lugar de calidez y risas llenando mi pequeño comedor, esa cena de Navidad fue fría y hostil. El aire se sentía denso con tensión, como la humedad antes de que una tormenta de verano golpee Manhattan. Michael llegó 2 horas tarde, maleta de diseñador en mano, vistiendo un abrigo que probablemente costaba más de lo que gasto en comida en 3 meses. Su esposa Cynthia lo seguía, sus tacones golpeando contra mis desgastados pisos de madera como un cronómetro en cuenta regresiva. Sus ojos no estaban llenos de alegría por verme, eran afilados y calculadores, llenos de expectativas. Cuando Michael finalmente pronunció esas palabras devastadoras, el mundo no solo se inclinó, se hizo añicos por completo. Pero permítanme llevarlos al principio, porque esta historia no comenzó el día de Navidad. Comenzó hace años, con el amor de una madre y la lenta y dolorosa comprensión de que algunas personas ven la bondad como debilidad. Di toda mi vida a esa familia. Cada dólar, cada noche sin dormir, cada sacrificio, todo fue para ellos. Recuerdo la llamada telefónica hace 3 años cuando Michael perdió su trabajo de marketing en esa empresa de Midtown. Su voz era temblorosa, desesperada. «Mamá, no sé qué vamos a hacer. El alquiler de nuestra casa en Long Island vence. Y Cynthia está embarazada de nuestro segundo hijo». Sin dudarlo, conduje hasta el Chase Bank en la calle 86 y retiré $15,000 de mi fondo de jubilación. La cajera, una mujer amable llamada Rosa, que me había ayudado durante años, parecía preocupada. «Señora Peterson, ¿está segura de este retiro?» «Es una cantidad significativa». Aparté su preocupación con una sonrisa. «Es para mi familia, me necesitan». Esos 15,000 se convirtieron en 25,000 cuando la pequeña Emma necesitó cirugía de amígdalas. Luego se convirtieron en 40,000 cuando su casa necesitó un nuevo techo. Cada vez, Michael prometía que sería la última vez. Cada vez, su voz llevaba ese mismo tono desesperado que tocaba las fibras de mi corazón. «Este es tu último préstamo, mamá», dijo durante nuestra última conversación antes de Navidad, con un tono tenso que pensé era vergüenza. No me quejé. Nunca me quejé. En cambio, tomé turnos extras en Murphy's Diner en la esquina de la 79 y Columbus, donde el olor a grasa de tocino se aferraba a mi uniforme,
y mis pies dolían por estar de pie en los pisos agrietados de linóleo durante 12 horas seguidas. Trabajaba turnos dobles, a veces triples, solo para asegurarme de que la pequeña familia de Michael tuviera todo lo que necesitaban. Cuando Cynthia me llamó llorando por sus crecientes deudas de tarjetas de crédito, deudas que luego supe eran de compras en Bergdorf Goodman y viajes de fin de semana a los Hamptons, conduje 2 horas hasta su casa con bolsas de comida y la sopa casera de mi abuela. Perdoné sus mentiras. Perdoné las medias verdades. Perdoné las llamadas no devueltas que se extendieron durante semanas. Cuando finalmente contactaba con Michael, su voz era distante, distraída. Lo siento, mamá. Hemos estado ocupados. Ya sabes cómo es con los niños, el trabajo y todo. Pero yo no sabía, porque ya no me contaban acerca de sus vidas. Me enteré del primer día de escuela de mi nieta por una publicación en Facebook. Me enteré del torneo de béisbol de mi nieto por un vecino que los vio en el campo. Existía en la periferia de sus vidas, útil solo cuando necesitaban algo. ¿No entiendes la presión bajo la que estamos?, me espetó Michael una vez cuando cuestioné suavemente por qué necesitaba otros $5,000 solo 3 semanas después del último pago. Esta ciudad es cara, mamá. Todo cuesta dinero. Las buenas escuelas, las actividades para los niños, mantenerse al nivel de nuestro círculo social. No lo entenderías. El silencio que siguió a sus palabras fue más frío que el viento de febrero que azotaba las calles de Manhattan. Siempre eran silencios fríos o palabras afiladas cuando me atrevía a preguntar por qué parecía ser la única que daba en esta relación. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo irrazonable? ¿Era solo un cajero automático andante para ellos? ¿Un banco que nunca decía que no? Las dudas crecieron como sombras en mi apartamento mientras el sol se ponía más temprano cada día de invierno. Pero como la ciudad que me rodeaba, fingí ser más fuerte de lo que me sentía. Sonreía cuando llamaban pidiendo dinero. Decía que sí cuando cada fibra de mi ser quería pedirles que se mantuvieran por sí mismos. Las preguntas atormentaban mis noches de insomnio. ¿Por qué era yo la única que sacrificaba? ¿Por qué nunca preguntaban cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron solo para verme? No porque necesitaran algo, pero alejé esos pensamientos. La familia es familia, me decía a mí misma. Esto es lo que hacen las madres. Damos hasta que duele, y luego damos más. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, si alguna vez te has preguntado si las personas que más deberían amarte te están aprovechando, quédate conmigo. Porque lo que sucedió después me abrió los ojos de maneras que nunca esperé. Las microagresiones comenzaron pequeñas, como cortes de papel que no parecen gran cosa hasta que te das cuenta de que estás sangrando por 1000 pequeñas heridas. Mi cumpleaños número 70 vino y se fue sin siquiera una llamada telefónica de Michael o Cynthia. Cuando lo mencioné durante nuestra próxima conversación, Cynthia se rió. Oh, estamos tan dispersos estos días. Ya sabes lo ocupadas que están las familias jóvenes. Además, los cumpleaños no son tan importantes a tu edad, ¿verdad? Las tarjetas de Navidad que envié regresaron marcadas como devolver al remitente. Cuando le pregunté a Michael al respecto, dijo que se habían mudado, pero olvidaron darme su nueva dirección. Me tomó 6 meses averiguar dónde vivían, la misma casa que había estado visitando durante años. La misma dirección a la que había estado enviando dinero. Mi artritis empeoró gravemente la primavera pasada. Ese tipo de dolor que atraviesa tus articulaciones como un relámpago. Llamé a Michael, esperando que tal vez pudiera llevarme a mi cita médica en Queens. Mamá, no puedo dejarlo todo. Tengo trabajo. Y Cynthia tiene su clase de yoga. ¿No puedes tomar un Uber? A los 87 años. Apenas pudiendo sostener una taza de café algunas mañanas, y esperaban que navegara sola por la ciudad. Tomé 3 líneas de metro diferentes para llegar a esa cita, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener la Metrocard. El doctor, un hombre paciente llamado Dr. Martínez que había tratado a mi esposo años antes, me miró una vez y preguntó, «Señora Peterson, ¿tiene a alguien que la ayude en casa? ¿Familia cerca?» Mentí y dije que sí. Estaba demasiado avergonzada para admitir que mi hijo, que vivía a solo 1 hora de distancia, no podía molestarse en ayudar a su madre envejecida a recibir atención médica.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa de noviembre. Estaba organizando mi correo cuando encontré una pila de facturas que habían sido entregadas por error a mi dirección. Estaban dirigidas a Cynthia, reenviadas desde alguna dirección anterior. Mis manos temblaban mientras las revisaba, no tratando de husmear, sino recogiéndolas para enviarlas. Lo que vi me hizo caer el estómago. Facturas médicas no pagadas por procedimientos cosméticos. Estados de tarjetas de crédito vencidos de tiendas de lujo como Tiffany & Co. y Saks Fifth Avenue. Facturas de membresía a un country club, de clases de tenis, de un entrenador personal. Línea tras línea de cargos por cosas que nunca podría permitirme, que nunca soñaría con comprar. El último estado de cuenta mostraba un saldo de más de $80,000 en deudas de tarjetas de crédito. $80,000 que habían acumulado mientras me lloraban pobreza, mientras tomaban mi dinero de jubilación, mientras me hacían sentir culpable por cuestionar su constante necesidad de ayuda financiera. Me senté en mi pequeña cocina, las facturas extendidas sobre la mesa como evidencia en la escena de un crimen. Mis manos temblaban tan violentamente que la taza de café se deslizó entre mis dedos y se hizo añicos contra el suelo de linóleo. El sonido resonó en mi apartamento como un disparo. Las lágrimas caían silenciosamente al principio, luego a torrentes. Años de dolor y rabia reprimidos brotando de mí. Lloré por cada cumpleaños que habían olvidado. Lloré por cada vez que me habían hecho sentir como una carga. Lloré por mi esposo Robert, que habría sabido qué hacer, que me habría protegido de esta traición. Por primera vez en mi vida, pensé seriamente en decir que no. La palabra se sentía extraña en mi boca, como un idioma que nunca había aprendido a hablar, pero la soledad me atormentaba, susurrando su estribillo familiar. ¿Qué pasaría si me cortaran completamente? ¿Qué pasaría si nunca volviera a ver a mis nietos? ¿Y si decir que no significaba morir sola en este apartamento, con solo el ruido de la ciudad como compañía? Así que hice lo que siempre hacía. Limpié la taza rota, puse las facturas en un sobre y fingí no haberlas visto nunca. Guardé las fotos familiares en una caja de cartón. Cerré las persianas contra el gris cielo de noviembre y miré largamente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojos que apenas reconocía, huecos, agotados, doloridos con un dolor que iba más allá de la artritis, más allá de la soledad. Parecía un fantasma de sí misma, una persona que había regalado tanto de su alma que apenas quedaba algo. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo, pero aún no lo sabía. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no te has reconocido? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que dicen amarte realmente te ven como una persona o solo como un recurso para ser agotado? Aférrate a ese sentimiento, porque está a punto de empeorar mucho antes de mejorar. Cuando finalmente reuní el valor para confrontar a Michael sobre lo que había descubierto, su reacción fue rápida y brutal. Había ensayado la conversación en mi cabeza durante días, tratando de encontrar la forma más suave de preguntar por qué necesitaba mi dinero cuando estaba gastando miles en artículos de lujo. Michael, cariño, comencé con cuidado durante nuestra llamada telefónica. Recibí accidentalmente parte del correo de Cynthia y no pude evitar notar, ¿revisaste nuestro correo privado? Su voz cortó mis palabras como hielo. Mamá, eso es completamente inapropiado. Y francamente, es un poco paranoico. ¿Estás teniendo problemas mentales? Tal vez deberíamos hablar sobre conseguirte ayuda. La acusación me golpeó como un golpe físico. ¿Problemas mentales? Era más aguda que personas con la mitad de mi edad. Todavía equilibrando mi libreta de cheques hasta el último centavo, todavía leyendo el New York Times de principio a fin cada mañana. Pero de repente, yo era la que tenía problemas por notar su engaño. La voz de Cynthia se unió a la llamada, dulce como el azúcar pero con acero por debajo. Señora Peterson, estoy realmente decepcionada de que viole nuestra privacidad así. Hemos estado bajo mucho estrés. ¿Y ahora esto? Parece que no confía en nosotros después de todo lo que hemos pasado juntos. Estaba tergiversando la narrativa, convirtiéndome en la villana de mi propia historia. Según ellos, yo era la madre ingrata, la anciana paranoica que no entendía las presiones de la vida moderna en Nueva York.
Me pintaron como egoísta por cuestionar a dónde iba mi dinero de jubilación, irrazonable por querer transparencia en nuestra relación financiera. Mi hija Valerie, cuando escuchó su versión de los eventos, solo suspiró profundamente por teléfono. Mamá, tal vez deberías ocuparte de tus propios asuntos. Michael y Cynthia son adultos. Pueden manejar sus propias finanzas. Pero Valerie, traté de explicar, les he dado más de $60,000 en los últimos 3 años. Y esa fue tu elección, me interrumpió. Nadie te obligó a hacerlo. Si no querías ayudarlos, deberías haber dicho que no desde el principio. La conversación terminó con Valerie evitando mis llamadas durante semanas. Había perdido no solo el respeto de Michael, sino aparentemente también el de mi hija. El aislamiento se sentía como estar enterrada viva, rodeada por el ruido y la energía de la ciudad de Nueva York, pero completamente aislada de las personas que se suponía que más importaban. Pero luego estaba Lena Rodríguez, mi vecina del 4º piso. Era una maestra de primaria jubilada, viuda como yo que se había mudado a Manhattan después de que su esposo falleciera. Todos los martes, llamaba a mi puerta con pan italiano fresco de la panadería en la avenida Amsterdam. «¿Dorothy?», dijo una tarde, sentándose en mi desgastado sillón con su habitual taza de té. «Pareces como si no hubieras dormido en semanas». «¿Qué te preocupa, mija?». Algo sobre la genuina calidez de Lena rompió mis defensas. Toda la historia brotó. El dinero, las mentiras, las facturas de tarjetas de crédito, la forma en que mi familia me hacía sentir que estaba perdiendo la cabeza por notar su engaño. Lena escuchó sin juzgar, sus ojos oscuros llenos de comprensión. Cuando terminé, extendió la mano y tomó las mías entre las suyas. «Dorothy, enseñé en la escuela durante 40 años. He visto todo tipo de manipulación, todo tipo de chantaje emocional que existe. Lo que tu familia te está haciendo, eso no es amor. Es abuso financiero, puro y simple. Abuso financiero». Nunca había escuchado el término antes, pero encajaba como una llave en una cerradura. Lena explicó cómo los abusadores aíslan a sus víctimas, las hacen dudar de sus propias percepciones. Las presentan como el problema cuando se atreven a hacer preguntas. «No estás loca», dijo Lena firmemente. «No eres ingrata. Estás siendo utilizada por personas que deberían estar protegiéndote. Y hasta que te defiendas, solo va a empeorar». Sus palabras fueron como un pequeño faro de luz en el oscuro túnel en el que había estado viviendo. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. Alguien me veía como una persona digna de ser defendida, digna de ser protegida. Esa conversación con Lena plantó una semilla de coraje que ni siquiera sabía que existía. Pero el coraje no florece de la noche a la mañana. Especialmente cuando has pasado años escuchando que no vales nada, excepto por lo que puedes proporcionar. La semilla necesitaría tiempo para crecer. Y desafortunadamente, las cosas iban a empeorar mucho antes de mejorar. ¿Están empezando a ver el patrón aquí? ¿La forma en que operan las personas manipuladoras? ¿Cómo te hacen dudar de tu propia realidad mientras se aprovechan de tu amor? Si esto les suena familiar, por favor sepan que no están solos. Y por favor sepan que lo que sucedió a continuación podría ayudarles a encontrar su propia fuerza. Los siguientes meses se sintieron como caminar a través de arenas movedizas. Cada vez que intentaba afirmarme, hacer preguntas razonables sobre a dónde iba mi dinero, la familia se cerraba contra mí. Las llamadas de Michael se volvieron más cortas y formales. Cynthia dejó de fingir ser amistosa por completo. Lo peor era cómo utilizaban a mis nietos en mi contra. Emma, que solía correr a abrazarme cada vez que la visitaba, de repente parecía tímida y distante. Cuando le preguntaba sobre la escuela, se encogía de hombros y miraba a sus padres pidiendo permiso para responder. La abuela ha estado haciendo muchas preguntas últimamente. Escuché a Cynthia susurrarle a Emma una tarde. A veces los adultos se confunden cuando envejecen. Tal vez deberíamos darle espacio a la abuela. Confundida. Ahí estaba esa palabra otra vez, la sutil sugerencia de que estaba perdiendo mis facultades mentales. Era una forma de descartar cualquier cosa que dijera, hacer que mis preocupaciones parecieran los desvaríos de una anciana senil.
Las solicitudes financieras siguieron llegando, pero ahora llevaban un tinte de resentimiento. Mamá, necesitamos 3,000 para la matrícula de la escuela privada de Emma. Supongo que podríamos sacarla y enviarla a una escuela pública si ya no puedes ayudarnos. La culpa se aplicaba con fuerza. La implicación clara. Cualquier problema que enfrentaran mis nietos sería mi culpa por ser egoísta con mi dinero. Les di los 3,000, luego otros 2,000 para las facturas médicas del pequeño Jake, luego 1,500 para reparaciones del auto. Cada pago se sentía como si estuviera comprando otras pocas semanas de su tolerancia, comprando el derecho a seguir siendo parte de mi propia familia, pero lentamente me estaba quedando sin dinero. Mi cuenta de ahorros, acumulada durante décadas de cuidadoso presupuesto y contribuciones de la pensión de Robert, estaba disminuyendo rápidamente. Comencé a comprar en tiendas de comestibles con descuento, comprando marcas genéricas, saltándome comidas para estirar mi presupuesto alimenticio. Cancelé mi suscripción a la televisión por cable, cambié al plan de teléfono celular más barato, usé los mismos 3 suéteres durante todo el invierno porque no podía permitirme ropa nueva. Mientras tanto, las publicaciones de Facebook de Michael mostraban vacaciones familiares en Martha's Vineyard, cenas caras en restaurantes de moda de Manhattan, imágenes de Cynthia usando joyas que sabía que yo había pagado indirectamente con mis fondos de jubilación. La disonancia cognitiva me estaba volviendo loca. ¿Cómo podían estar tomando viajes familiares mientras me decían que no podían pagar necesidades básicas? ¿Cómo podían comer en restaurantes que cobraban $30 por una hamburguesa mientras lloraban pobreza? Intenté hablar con Valerie de nuevo, esperando que viera razón. Querida, estoy preocupada por Michael y Cynthia. Siguen pidiendo dinero, pero su estilo de vida parece... Mamá, detente, me interrumpió Valerie. Te estás obsesionando con sus asuntos. No es saludable. Tal vez deberías hablar con alguien. El doctor Martínez remitió a algunos de sus pacientes mayores a un terapeuta que se especializa en ansiedad relacionada con la edad. Ansiedad relacionada con la edad. Otra forma sutil de decir que estaba perdiendo el control de la realidad. Incluso mi propia hija me estaba manipulando, haciéndome dudar de mis propias percepciones. Comencé a llevar un cuaderno, anotando cada solicitud financiera, cada pago, cada promesa de que esta sería la última vez. Las cifras eran asombrosas, más de $70,000 en 3 años, suficiente dinero para comprar una pequeña casa en algunas partes del país, suficiente para vivir cómodamente durante varios años. Pero más devastador que el dinero era el costo emocional. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, visible solo cuando necesitaban algo, invisible cuando celebraban hitos o compartían buenas noticias. Me excluían de fiestas de cumpleaños, ceremonias de graduación, celebraciones navideñas, y luego aparecían en mi puerta con demandas de dinero en efectivo. El punto de quiebre llegó en noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias. Se suponía que yo debía organizar la cena para toda la familia, mi tradicional pavo con todos los acompañamientos. Había estado planeando durante semanas, ahorrando dinero para las compras, limpiando cada rincón de mi pequeño apartamento. 3 días antes del Día de Acción de Gracias, Michael llamó con su habitual crueldad casual. Mamá, cambio de planes. No vamos a llegar para el Día de Acción de Gracias. Los padres de Cynthia nos invitaron a su casa en Connecticut. Tienen una casa mucho más grande, y honestamente es más conveniente para todos. Más conveniente para todos excepto para mí. La mujer que había estado cocinando la cena de Acción de Gracias para esta familia durante más de 40 años. La mujer que ya había comprado el pavo, ya había preparado los acompañamientos que podían hacerse con anticipación. Pero Michael, Empecé. Lo siento, mamá. Los planes cambian. Tú entiendes. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en mi cocina, rodeada de suficiente comida para 8 personas. Sabiendo que estaría comiendo la cena de Acción de Gracias sola. El pavo parecía burlarse de mí desde el refrigerador, un recordatorio de 20 libras de lo poco que importaba para mi propia familia. Fue entonces cuando finalmente entendí lo que Lena había estado tratando de decirme. Esto no era amor, ni siquiera era decencia humana básica.
Era abuso emocional sistemático, diseñado para mantenerme sumisa y útil mientras me negaban el respeto y la dignidad que toda persona merece. Llamé a Lena y le pregunté si le gustaría compartir la cena de Acción de Gracias conmigo. Bajó con una botella de vino e historias sobre sus propios nietos, que vivían en California, pero la llamaban cada semana solo para ver cómo estaba. Dorothy, dijo mientras nos sentábamos en mi pequeña mesa, compartiendo una comida que estaba destinada a una familia mucho más grande. Vales mucho más que esto. Mereces ser amada por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Esas palabras resonaron en mi mente mientras limpiábamos los platos juntas. Por primera vez en años, había disfrutado de una comida festiva, no porque la comida fuera perfecta, sino porque estaba con alguien que realmente se preocupaba por mi bienestar. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Pero primero, mi familia me mostraría exactamente cuán poco me valoraban como ser humano. ¿Ven cómo funciona el abuso? Cómo comienza pequeño y se construye gradualmente hasta que ya no puedes confiar en tus propias percepciones. Si estás reconociendo estos patrones en tu propia vida, sigue escuchando, porque lo que sucedió después podría darte el coraje para cambiar tu propia historia. La Navidad llegó como una tormenta que podía sentir formándose en el horizonte. A pesar de su crueldad en el Día de Acción de Gracias, Michael y Cynthia anunciaron que vendrían a cenar en Navidad después de todo, no porque quisieran pasar tiempo conmigo, sino porque necesitaban algo. Podía oírlo en la voz de Michael cuando llamó. «Mamá, estaremos allí el día de Navidad alrededor de las 2 en punto. Asegúrate de tener todo listo. Ya sabes lo quisquillosos que pueden ser los niños con la comida. Ni un ¿cómo estás? O ¿qué podemos traer? O gracias por invitarnos». Solo exigencias y expectativas, como si yo fuera el personal contratado en lugar de la matriarca de la familia. Pasé la semana antes de Navidad cocinando y limpiando, usando el último de mi dinero para el hogar para comprar ingredientes para sus platos favoritos. Pulí los cubiertos que la madre de Robert nos había dado como regalo de boda. Puse la mesa con la buena vajilla que solo salía en ocasiones especiales. Incluso compré regalos para los niños, obsequios modestos que apenas podía permitirme, pero los envolví cuidadosamente y los puse bajo el pequeño árbol artificial que había logrado colocar en el rincón de mi sala de estar. Llegaron 2 horas tarde, como mencioné antes. Michael miró alrededor de mi apartamento con desdén apenas disimulado, como si notara por primera vez lo pequeño y desgastado que se había vuelto. Cynthia seguía revisando su teléfono, suspirando dramáticamente cada vez que tenía que dejarlo. Los niños, Emma y Jake, parecían diferentes, más distantes que de costumbre, menos espontáneos. Aceptaron mis abrazos educadamente pero sin entusiasmo, como si les hubieran dado instrucciones sobre cómo comportarse con su cada vez más irrelevante abuela. La cena fue un asunto tenso. Michael picoteaba su comida, que una vez había afirmado que era su comida favorita en el mundo. Cynthia hizo varios comentarios sobre lo rica que era la salsa, cuánta mantequilla había usado en el puré de papas, cómo ella estaba tratando de cuidar su figura. «Los niños están acostumbrados a todo orgánico ahora», dijo, empujando verduras alrededor de su plato. «Realmente hemos elevado nuestros estándares desde que comenzamos a comprar en Whole Foods. Whole Foods, con dinero que les había dado para necesidades básicas». Después de la cena, mientras yo estaba limpiando la mesa y tratando de mantener algún tipo de alegría navideña, Michael finalmente reveló la verdadera razón de su visita. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, su voz llevando ese familiar tono de desesperación apenas controlada mezclada con derecho. «Cynthia y yo hemos estado discutiendo nuestra situación, y hemos llegado a un punto en el que necesitamos tu ayuda con algo más grande». Hice una pausa al apilar los platos, un miedo frío instalándose en mi estómago. «¿Qué tipo de ayuda, Michael?» Cynthia se enderezó en su silla, de repente muy concentrada en la conversación. Esto era claramente una presentación planificada, ensayada y coordinada. «Hemos hecho algunas inversiones que no han salido como esperábamos», continuó Michael. «Volatilidad del mercado de valores. Ya sabes cómo es. Nuestro asesor financiero sugirió algunas inversiones en criptomonedas que parecían seguras,
pero el Bitcoin sufrió un gran golpe el último trimestre. No sabía nada sobre acciones o criptomonedas o Bitcoin, pero conocía a mi hijo lo suficientemente bien como para reconocer una mentira cuando la escuchaba. Esto no se trataba de inversiones fallidas. Se trataba de sus gastos fuera de control, su negativa a vivir dentro de sus posibilidades, su suposición de que yo siempre estaría allí para rescatarlos. Necesitamos $80,000, dijo Cynthia sin rodeos, dejando de lado la pretensión de que Michael hiciera toda la conversación. No es negociable. Si no pagamos nuestras deudas antes de finales de enero, podríamos perder la casa. Los niños tendrían que cambiar de escuela. Emma está en medio de su tercer año. ¿Quieres ser responsable de interrumpir su educación? $80,000. Más dinero del que había visto en un solo lugar. Más de lo que Robert y yo habíamos ahorrado en todo nuestro matrimonio. Dinero que simplemente no tenía, incluso si liquidaba todos los bienes que poseía. No tengo ese tipo de dinero, dije en voz baja, mis manos temblando mientras dejaba los platos. La cara de Michael se oscureció. No nos mientas, mamá. Sabemos que tienes el dinero del seguro de vida de papá, su pensión, tus fondos de jubilación. Has estado sentada sobre una fortuna durante años mientras nosotros hemos estado luchando para llegar a fin de mes. Una fortuna. Llamó a mis modestos ahorros, dinero que necesitaría para sobrevivir el resto de mis años, para pagar la atención médica, para mantener algo de dignidad en mi vejez. Una fortuna que estaba acaparando egoístamente. Michael, ese dinero tiene que durarme el resto de mi vida. Tengo 87 años. Ya no puedo trabajar. Necesitas ayudar a tu familia, interrumpió Cynthia. Eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que hacen las abuelas. Se sacrifican por la próxima generación. La palabra sacrificio me golpeó como una bofetada. Me había estado sacrificando por ellos toda mi vida adulta. Había sacrificado mi propia comodidad, mi propia seguridad, mi propia paz mental. ¿Qué más querían de mí? Ya les he dado más de $70,000 en los últimos 3 años, dije, encontrando algo de fuerza en mi voz. ¿No es suficiente? La expresión de Michael se volvió fría, calculadora. Este era el momento que había estado temiendo. El momento en que la máscara finalmente se cayó por completo. Mamá, déjame ser muy claro en algo. O le pagas a Cynthia $80,000 antes de finales de enero, o considérate fuera de esta familia. No más visitas, no más llamadas telefónicas, no más contacto con tus nietos. Estarás completamente sola, como aparentemente quieres estar. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico en la calle de abajo. Emma y Jake habían dejado de jugar en la sala de estar. Me di cuenta de que podían escuchar cada palabra de esta devastadora conversación. Esas palabras, considérate fuera, resonaron en el pequeño comedor como una sentencia de muerte. Mi propio hijo, el niño pequeño que había acunado innumerables veces, acababa de amenazar con borrarme de la existencia, a menos que me arruinara para resolver los problemas que él había creado. Miré alrededor de la mesa, a estas personas que había amado y por las que me había sacrificado toda mi vida adulta. Cynthia estaba sentada con los brazos cruzados, luciendo impaciente, como si esta conversación fuera meramente un inconveniente que la mantenía alejada de cosas más importantes. Michael me miraba con ojos fríos que no mostraban ningún rastro del dulce niño que una vez había sido. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Tal vez fue la voz de Lena resonando en mi memoria, recordándome que yo merecía algo mejor. Tal vez fue el peso acumulado de años de falta de respeto finalmente llegando a un punto de ruptura. Tal vez simplemente fue que no tenía nada más que perder. Déjame entender esto correctamente, dije lentamente, mi voz más firme de lo que me sentía. Me estás dando un ultimátum, pagarles $80,000, o me sacarán de sus vidas por completo. Así es, dijo Michael sin dudarlo. Es tu elección, mamá. Familia o egoísmo, tus nietos o tu cuenta bancaria. Me levanté de la mesa, mis piernas temblorosas, pero mi resolución cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Entonces supongo que será mejor que intentes excluirme, Michael, porque no tengo $80,000 para darte. Y aunque los tuviera,
no recompensaría este tipo de chantaje. El silencio atónito que siguió a mis palabras casi valió la pena el dolor de pronunciarlas. Por un momento, la fachada confiada de Michael se agrietó, revelando algo parecido al pánico debajo. «Mamá, no hablas en serio», dijo, su voz perdiendo algo de su filo. «Estás molesta. Todos estamos molestos. Calmémonos y resolvamos esto como adultos». Pero yo había terminado de resolver las cosas. Había terminado de ser razonable mientras ellos eran crueles. Había terminado de sacrificar mi dignidad por personas que no veían en mí nada más que una fuente de dinero. «Creo que deberían irse ahora», dije en voz baja. «Llévense a sus hijos y vayan a su casa que ayudé a pagar, con su caro automóvil que ayudé a financiar». Se fueron en una ráfaga de ira y amenazas. Michael prometió que esto no había terminado. Cynthia murmuró algo sobre ancianas ingratas. Los niños parecían confundidos y asustados, pero siguieron a sus padres fuera de mi apartamento. Y, pensé, fuera de mi vida para siempre. Pasé esa noche sentada junto a mi ventana, mirando las luces de la ciudad y preguntándome si acababa de cometer el mayor error de mi vida. ¿Había elegido el orgullo sobre la familia? ¿Realmente nunca volvería a ver a mis nietos? Pero por primera vez en años, a pesar de la soledad y el miedo, también sentí algo más: alivio. La ansiedad constante de esperar su próxima demanda había desaparecido. El peso aplastante de su decepción y manipulación se había levantado. Había llamado su farol. Ahora descubriría lo que eso realmente significaba. ¿Alguna vez has llegado a un momento en que simplemente no podías dar un paso más por el camino de la autodestrucción? ¿Donde defenderte se sentía aterrador y absolutamente necesario? Esa noche de Navidad cambió todo para mí. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Si sigues conmigo, si esta historia está resonando con algo en tu propia vida, quiero que sepas que lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí. A veces, cuando encontramos el coraje para decir no, descubrimos una fuerza que nunca supimos que teníamos. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de Michael y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. El hombre confiado que había entregado su ultimátum ahora estaba en modo de pánico total. «Mamá, llámame inmediatamente. Necesitamos hablar de esto. Estás cometiendo un gran error. Piensa en Emma y Jake. Cynthia está fuera de sí. Estás destruyendo esta familia. Bien, hazlo a tu manera. No esperes volver a saber de nosotros». Borré los mensajes sin responder. Por primera vez en años, tenía un plan que no implicaba regalar dinero que no podía ahorrar a personas que no lo apreciarían. Llamé a Lena primero. Bajó con café y pasteles. Su presencia una fuerza estabilizadora en el caos de mis emociones. «¿Cómo te sientes?», preguntó simplemente. «Aterrorizada», admití, pero también más ligera de alguna manera. «¿Es terrible? ¿Debería sentirme culpable por enfrentarme a ellos? Dorothy, deberías sentirte orgullosa. Lo que hiciste requirió un coraje increíble. La mayoría de las personas en tu situación habrían cedido, habrían encontrado una manera de reunir ese dinero». Lena tenía razón. Probablemente podría haber encontrado formas de conseguir los 80,000. Podría haber tomado una hipoteca inversa sobre mi apartamento, pedido un préstamo contra mi póliza de seguro de vida, liquidado cada inversión que Robert y yo habíamos hecho a lo largo de los años. Podría haberme empobrecido completamente para satisfacer sus demandas. ¿Pero entonces qué? Habría otra crisis en 6 meses, otra emergencia que requeriría mi intervención. Estaría atrapada en un ciclo interminable de abuso financiero hasta que no me quedara nada que dar, y entonces me descartarían de todos modos. Esa tarde, tomé el metro hasta una oficina de ayuda legal en el Lower Manhattan. La abogada, una joven perspicaz llamada Sarah Chen, escuchó mi historia con creciente indignación. «Señora Peterson, lo que está describiendo es abuso financiero a personas mayores. Es más común de lo que podría pensar y, desafortunadamente, a menudo involucra a miembros de la familia que explotan el amor de sus parientes mayores y el miedo al abandono. Ella me ayudó a establecer protecciones para mis activos restantes
creando barreras legales que evitarían que cualquiera accediera a mis cuentas o me presionara para tomar decisiones financieras importantes. Por primera vez en años, mi dinero se sentía realmente mío otra vez. También hice una cita con el doctor Martínez, pidiéndole que documentara mi estado mental para el registro. No estaba perdiendo la cabeza, como había sugerido mi familia. Era una mujer inteligente que había sido sistemáticamente manipulada y engañada por personas que deberían haber estado protegiéndome. Su función cognitiva es excelente para alguien de su edad, confirmó el doctor Martínez después de una serie de pruebas. Está alerta, aguda y tomando decisiones racionales para protegerse. Eso requiere sabiduría y fuerza, no deterioro mental. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Cociné la cena solo para mí. Un pequeño trozo de salmón, algunas verduras al vapor, una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando música clásica en mi vieja radio. Fue la primera comida tranquila que había tenido en mi propia casa en años. Los siguientes días trajeron una avalancha de intentos de contacto de Michael y Cynthia. Intentaron llamar desde diferentes números, enviar mensajes a través de Valerie, incluso hacer que la pequeña Emma llamara y preguntara por qué no quería verla más. Esa última manipulación casi quebró mi resolución. Escuchar la voz confusa de mi nieta preguntando si había hecho algo malo casi me envió corriendo de vuelta a sus brazos con mi chequera en mano. Pero recordé las palabras de Sarah Chen. Los abusadores a menudo usan a los niños como armas emocionales. Harán que esos niños se sientan responsables de los conflictos adultos para manipularte y lograr tu conformidad. En cambio, le escribí una carta a Emma, explicando en términos que una niña de 11 años podía entender que a veces los adultos toman decisiones que parecen confusas, pero son necesarias para el bienestar de todos. Le dije que la amaba y siempre lo haría, pero que no podía ser parte de su vida ahora porque sus padres me habían pedido hacer algo que no era saludable para ninguno de nosotros. Sellé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día podría dársela. Tal vez algún día entendería. 2 semanas después de Navidad, las llamadas telefónicas se detuvieron. Los mensajes de texto terminaron. El silencio se sentía a la vez liberador y devastador. Había ganado mi independencia, pero a costa de perder a toda mi familia. O eso pensaba, porque lo que sucedió después me enseñó algo importante sobre la naturaleza de las personas manipuladoras. No se rinden fácilmente, y ciertamente no respetan los límites a menos que esos límites se refuercen con absoluta consistencia. Pero estaba a punto de descubrir que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y a veces, cuando dejas de jugar con las reglas de otra persona, descubres de lo que realmente eres capaz. ¿Te preguntas cómo termina esta historia? ¿Esperas que encontrara una manera de reconciliarme con mi familia mientras mantenía mi dignidad? Sigue escuchando, porque el viaje hacia el respeto propio rara vez es directo, y mi familia tenía una sorpresa más devastadora reservada para mí. Febrero llegó con el tipo de frío amargo que hace que Nueva York se sienta como el lugar más solitario de la Tierra. Había estado viviendo en mi recién descubierta independencia durante 6 semanas, acostumbrándome a la extraña tranquilidad de no esperar que sonara el teléfono con otra crisis financiera. Comencé pequeñas rutinas que me pertenecían completamente. El café del martes por la mañana con Lena se había vuelto sagrado. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca local, donde maestras y bibliotecarias jubiladas discutían novelas que nunca había tenido tiempo de leer cuando estaba ocupada resolviendo los problemas de los demás. Por primera vez desde que Robert murió, estaba aprendiendo quién era Dorothy Peterson, cuando no estaba definida por las necesidades de otras personas. Pero Michael y Cynthia no habían terminado conmigo todavía. El ataque vino a través de las redes sociales, una plataforma que apenas entendía, pero que Valerie me había ayudado a configurar años antes para ver fotos de mis nietos. Michael creó un chat grupal familiar que incluía no solo a la familia inmediata, sino a primos, tías, tíos, amigos de la familia, cualquiera que hubiera conocido a nuestra familia. El mensaje, publicado para que todos lo vieran, fue una obra maestra de manipulación.
Es con gran tristeza que tengo que compartir esto públicamente, pero mi madre ha elegido el dinero sobre la familia. A pesar de nuestra desesperada situación financiera, las facturas médicas de Emma, la posible ejecución hipotecaria de nuestra casa, las necesidades de educación especial de Jake, ella se ha negado a ayudarnos cuando más la necesitamos. Hemos intentado todo para razonar con ella, pero se ha vuelto cada vez más paranoica y hostil. Estamos preocupados por su estado mental, pero no aceptará ayuda de ninguno de nosotros. Si alguien tiene consejos sobre cómo lidiar con parientes ancianos que se han vuelto irracionales y crueles, por favor contáctame en privado. La amamos, pero no podemos seguir exponiendo a nuestros hijos a este comportamiento tóxico. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas devastadoras mentiras. Las facturas médicas de Emma, por frenos cosméticos que no estaban cubiertos por el seguro porque eran puramente estéticos. Amenazas de ejecución hipotecaria, en una casa que podían permitirse fácilmente si dejaban de tomar vacaciones y comprar en tiendas de lujo. Las necesidades de educación especial de Jake. Era un niño perfectamente normal que asistía a una costosa escuela privada por elección, no por necesidad. Pero la familia extendida no conocía estos detalles. Todo lo que veían era una triste historia sobre una madre ingrata abandonando a la familia de su hijo en su hora de necesidad. Las respuestas llegaron rápidamente. Lamento mucho que estés pasando por esto, Michael. Los padres ancianos pueden ser tan difíciles. ¿Has considerado que la evalúen por demencia? Ese tipo de paranoia a menudo es una señal. La familia siempre debe ser lo primero. No puedo imaginar elegir el dinero sobre los nietos. Tal vez sea hora de considerar opciones de tutela si ya no es mentalmente competente. Tutela. Estaban discutiendo públicamente quitarme mis derechos legales, pintándome como mentalmente incompetente porque me había negado a arruinarme por su beneficio. Mi primer instinto fue defenderme, publicar mi propio mensaje explicando los años de abuso financiero, los gastos de lujo, la manipulación. Pero Sarah Chen me había preparado para esta posibilidad. Dorothy, involucrarse con este tipo de ataque público solo te hará parecer defensiva e inestable. Las personas que importan lo verán. Las personas que no lo ven no valen tu energía. En lugar de responder, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Capturé toda la conversación y la envié a Sarah para mis archivos legales. Luego bloqueé a Michael, Cynthia y a cualquiera que hubiera comentado de manera solidaria en su publicación. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esto no era solo el fin de nuestra relación personal. Esto era exilio social, humillación pública, la destrucción de mi reputación dentro de nuestra familia extendida y círculo social. Me sentía como si me ahogara en vergüenza, aunque intelectualmente sabía que no había hecho nada malo. El aislamiento era aplastante. Durante 3 días, apenas salí de mi apartamento, apenas comí, apenas dormí. Pero entonces Lena llamó a mi puerta con noticias que lo cambiaron todo. Dorothy, he estado investigando. Esa publicación en redes sociales que hizo tu hijo podría ser ilegal. Había consultado con un amigo abogado que se especializaba en derecho de ancianos. Publicar mentiras sobre el estado mental de alguien, especialmente con la intención de dañar su reputación, y potencialmente buscar la tutela, podría constituir difamación y abuso a personas mayores, según la ley de Nueva York. Más importante aún, la publicación en realidad había tenido un efecto contrario al que Michael esperaba. Varios miembros de la familia se habían puesto en contacto con Lena en privado, expresando escepticismo sobre la versión de Michael de los hechos. Recordaban al Michael que siempre había sido mimado y exigente, que había pedido dinero prestado a varios parientes a lo largo de los años, y rara vez lo había devuelto. Tu prima Patricia me llamó, informó Lena. Dijo que Michael intentó conseguir dinero de ella el año pasado, afirmando que era para la cirugía de Emma, pero vio fotos de ellos en Europa una semana después. Se ha estado preguntando cómo podían permitirse viajes internacionales si estaban luchando financieramente. Patricia no era la única que había empezado a conectar puntos. El hermano de Robert, James, le había prestado dinero a Michael para reparaciones de emergencia del auto.
y luego lo había visto conduciendo un BMW nuevo. Mi hermana Eleanor recordaba que le habían pedido dinero de Navidad para los niños, solo para escuchar más tarde que la familia había pasado las vacaciones en un resort caro. El patrón de Michael y Cynthia de manipular a miembros de la familia para obtener dinero estaba aparentemente bien establecido. Yo solo había sido la fuente más confiable, la que nunca decía que no. Nunca hacía preguntas incómodas. Los miembros de la familia que realmente importaban ya se estaban comunicando, no para criticar mis decisiones, sino para expresar preocupación por cómo había sido tratada. Podían ver a través de la manipulación de Michael, porque la habían experimentado ellos mismos de formas más pequeñas. Pero quizás la realización más importante fue esta. No necesitaba su aprobación o comprensión para saber que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mi vida, mi decisión no se basaba en el miedo a lo que otros pensaran, sino en el respeto por mi propio valor y dignidad. Pasé esa noche escribiendo en un diario que Sara había sugerido que llevara, documentando no solo los hechos de mi situación, sino también mis sentimientos al respecto. Las palabras fluyeron como agua de una represa rota. No soy una mala madre por negarme a permitir el comportamiento irresponsable de mi hijo. No soy una abuela egoísta por proteger los recursos que necesitaré para mantener mi independencia. No soy mentalmente incompetente por reconocer la manipulación y negarme a participar en ella. Escribir esas palabras se sentía como una forma de oración, una declaración de independencia después de años de dudas sobre mí misma y manipulación emocional. Esa noche, por primera vez desde Navidad, dormí toda la noche sin pesadillas sobre morir sola y sin ser amada. Estaba aprendiendo que estar sola no era lo mismo que sentirse solitaria, y que la paz mental valía más que el afecto comprado. Pero mi familia tenía una prueba más esperándome. Un intento final de romper mi resolución y arrastrarme de vuelta a su red de dependencia financiera y manipulación emocional. Si sigues escuchando esta historia, si estás reconociendo patrones en tu propia vida o sintiéndote inspirado por mi viaje hacia el respeto propio, por favor sepas que la parte más difícil aún estaba por delante. A veces, las personas que dicen amarnos nos empujarán a nuestro punto de quiebre absoluto antes de que finalmente acepten que hablamos en serio sobre el cambio. Pero esto es lo que estaba aprendiendo. Cada vez que me mantenía firme, cada vez que me negaba a ceder, me volvía un poco más fuerte. Y la fuerza, una vez que la encuentras, se vuelve más fácil de acceder la próxima vez que la necesites. Marzo trajo un visitante inesperado a mi puerta. No Michael o Cynthia, sino mi nieta Emma. Estaba parada en el pasillo de mi edificio de apartamentos, luciendo pequeña e insegura, con lágrimas corriendo por su rostro de 11 años. «Abuela, ¿puedo entrar?» Caminé hasta aquí desde el metro. Mi corazón casi se detuvo. Emma vivía a 1 hora en tren, y de alguna manera había navegado sola por el sistema de metro de Nueva York para llegar a mi apartamento. El peligro en el que se había puesto, la desesperación que debe haberla llevado a tales extremos, era casi más de lo que podía soportar. La metí adentro, la envolví en una manta e hice chocolate caliente mientras trataba de ocultar mi pánico. «Emma, cariño, ¿cómo llegaste aquí? ¿Tus padres saben dónde estás?» A través de sus lágrimas, la historia salió a borbotones. Michael y Cynthia habían estado peleando constantemente desde Navidad, sus discusiones cada vez más fuertes y viciosas cada semana. La presión financiera que me había negado a aliviar estaba pasando factura a su matrimonio, y estaban descargando su frustración entre ellos y sus hijos. «Siguen diciendo que es tu culpa, abuela, que arruinaste nuestra familia porque eres egoísta y mala. Pero no entiendo por qué querer quedarte con tu propio dinero te hace egoísta. Y nunca fuiste mala conmigo». Las preguntas inocentes de Emma iban directamente al corazón de la manipulación a la que había sido sometida durante años. Una niña de 11 años podía ver las fallas lógicas en el razonamiento de sus padres, la injusticia de culparme por problemas que yo no había creado. «Te extraño, abuela. Extraño venir aquí y hornear galletas y ver películas antiguas. Extraño tener a alguien que me escuchara en lugar de solo discutir todo el tiempo». La sostuve cerca, respirando su familiar aroma de champú de fresa e inocencia infantil.
Este era el momento que Michael y Cynthia habían estado esperando. La influencia emocional que me obligaría a capitular, a elegir la felicidad inmediata de mis nietos sobre mi propio bienestar a largo plazo. Pero había aprendido algo importante en los últimos meses. Rescatar a Emma de la disfunción de sus padres no la ayudaría realmente. Solo permitiría que su comportamiento continuara, creando un ciclo sin fin donde mis nietos aprendían que el amor podía comprarse y venderse, que la manipulación era una forma aceptable de resolver problemas. Emma, dije cuidadosamente, te amo más de lo que nunca sabrás. Pero los problemas entre tus padres y yo no son algo de lo que una niña pequeña debería preocuparse. Estos son problemas de adultos que los adultos necesitan resolver. Pero si solo les dieras el dinero que necesitan, todo volvería a la normalidad, dijo, repitiendo lo que obviamente le habían dicho en casa. Querida, darle dinero a tus padres no resolverá sus problemas reales. Solo haría que esos problemas fueran más grandes. A veces las personas necesitan aprender a resolver sus propias dificultades en lugar de esperar que otros las rescaten. Llamé a Michael para hacerle saber que Emma estaba a salvo, soportando una avalancha de acusaciones y amenazas. Estaba furioso porque ella se había escapado, pero aún más furioso porque yo no estaba usando la oportunidad para negociar mi rendición. «Esto es lo que querías, ¿no?», gritó por teléfono. «Traumatizar a mi hija. ¿Hacerla sentir como si su propia abuela no se preocupara por ella? Michael, me preocupo por Emma más de lo que puedes imaginar. Por eso exactamente no permitiré un comportamiento que en última instancia sea perjudicial para toda tu familia». Cuando Michael y Cynthia llegaron para recoger a Emma una hora después, sus rostros eran máscaras de furia fría. Apenas me hablaron, tratándome como una secuestradora en lugar de la abuela que había protegido a su hija y los había llamado inmediatamente. Pero Emma me abrazó fuertemente antes de irse, susurrando en mi oído. «Todavía te amo, abuela, incluso si dicen que no debo hacerlo». Esa declaración susurrada de amor me sostendría durante las oscuras semanas que siguieron, porque Michael y Cynthia no habían terminado con su campaña para quebrarme. Si la manipulación emocional no funcionaba, si la humillación pública no había tenido éxito, estaban preparados para escalar a la intimidación legal. 2 semanas después, recibí una carta de aspecto oficial de un bufete de abogados que nunca había escuchado. Mis manos temblaron mientras la abría, temiendo que realmente estuvieran buscando procedimientos de tutela para tomar el control de mis finanzas. En cambio, era una carta de cese y desista, alegando que estaba acosando a la familia de Michael, interfiriendo con su crianza y causando angustia emocional a sus hijos. La carta exigía que detuviera todo contacto con Emma y Jake, cesara cualquier intento de alienar a los niños de sus padres, y advertía que más violaciones resultarían en una orden de restricción. Las acusaciones eran tan absurdas que habrían sido risibles si no fueran tan viciosas. Yo era la que estaba siendo acosada, la que tenía sus límites violados. Emma había venido a mí buscando consuelo del caos que sus padres habían creado, y de alguna manera yo era la que estaba siendo pintada como la amenaza para la armonía familiar. Sarah Chen revisó la carta e inmediatamente la identificó como una táctica de intimidación. «Dorothy, esto no es de un bufete de abogados real. El membrete es falso. El lenguaje legal es incorrecto. Y ningún abogado legítimo haría este tipo de amenazas infundadas sin evidencia real de irregularidades». Michael había creado un documento legal falso para asustarme y lograr que cumpliera. Un nivel de engaño que revelaba cuán desesperado se había vuelto y cuán lejos estaba dispuesto a llegar para mantener el control sobre mí. Pero en lugar de sentirme intimidada, me sentí extrañamente liberada. Esta mentira transparente, este obvio intento de fraude, finalmente me mostró exactamente en quién se había convertido mi hijo. Cualquier duda restante sobre la rectitud de mi posición se evaporó completamente. Estaba tratando con personas que mentirían a los niños, manipularían a parientes ancianos, crearían documentos legales falsos y traumatizarían a su propia hija en lugar de examinar su comportamiento y asumir la responsabilidad de sus elecciones. No había razonamiento posible con tales personas.
No había compromiso posible con individuos que no veían nada malo en el abuso financiero, el chantaje emocional y el fraude descarado. La única jugada ganadora era no jugar su juego en absoluto. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una copa de vino y la carta legal falsa en mi mesa de café. Por primera vez desde que comenzó esta prueba, realmente me reí. La situación era tan absurda, la manipulación tan transparente, que no pude evitar ver el humor negro en ella. Aquí estaba yo, una mujer de 87 años que había criado a 2 hijos, sobrevivido a la muerte de su esposo y mantenido su independencia en una de las ciudades más caras del mundo. ¿Y se suponía que me intimidaría un documento legal falso mal formateado? Llamé a Lena, y ella bajó para celebrar conmigo. Brindamos por mi libertad del miedo, mi liberación de la interminable ansiedad de esperar la próxima crisis, la próxima demanda, la próxima amenaza. Dorothy, dijo Lena, levantando su copa de vino, has hecho algo notable. Has elegido el respeto propio sobre la conveniencia, la dignidad sobre la falsa paz. No muchas personas tienen ese tipo de coraje, pero lo verdaderamente notable estaba por venir. Porque cuando dejas de participar en dinámicas familiares disfuncionales, cuando te niegas a permitir comportamientos dañinos, a veces la disfunción se vuelve contra sí misma de maneras inesperadas. Y a veces, solo a veces, las personas que parecían perdidas en la manipulación encuentran su propio camino de regreso a la cordura. ¿Estás listo para escuchar cómo termina realmente esta historia? Porque lo que sucedió después sorprendió a todos, incluyéndome a mí. A veces, cuando dejas de tratar de controlar las elecciones de otras personas, finalmente tienen que enfrentar las consecuencias de esas elecciones por sí mismos. Abril trajo noticias que lo cambiaron todo, aunque no de la manera que yo esperaba. La información llegó a través de Patricia, mi prima que había comenzado a cuestionar las historias financieras lacrimosas de Michael después de que compartí mis experiencias con ella. Michael y Cynthia se estaban divorciando. La presión financiera de vivir por encima de sus posibilidades, combinada con el estrés de perder su fuente más confiable de dinero de rescate, finalmente había destruido su matrimonio. Sin mis intervenciones para suavizar sus crisis, se habían visto obligados a enfrentar la realidad de su situación, y habían descubierto que no les gustaba lo que veían. Los detalles, según Patricia, eran a la vez trágicos e inevitables. Cynthia había confesado tener una aventura con su asesor financiero, el mismo hombre que supuestamente les había dado consejos de inversión tan terribles sobre Bitcoin y criptomonedas. La aventura había estado sucediendo durante más de un año, financiada en parte por el dinero que habían extraído de mí para varias emergencias. Michael finalmente había visto sus estados de tarjeta de crédito completos, descubriendo compras de lujo de las que no sabía nada, retiros de spa y compras compulsivas que Cynthia le había ocultado. Los $80,000 en deudas que me había negado a cubrir eran solo la punta del iceberg. Debían más de $200,000 a varios acreedores. Su casa estaba efectivamente en proceso de ejecución hipotecaria, pero no debido a inversiones fallidas o facturas médicas inesperadas. Era porque habían refinanciado múltiples veces para financiar su estilo de vida extravagante, convirtiendo su hogar en una alcancía que habían vaciado sistemáticamente. La matrícula de la escuela privada para los niños, los autos caros, la membresía del club de campo, las vacaciones familiares. Todo había sido financiado por deudas que nunca habían tenido la intención de pagar ellos mismos. Habían asumido que yo siempre estaría allí para rescatarlos cuando llegaran las facturas. Pero aquí está la parte de la historia que me dio esperanza para mis nietos. Michael aparentemente comenzaba a entender en lo que se había convertido. Patricia me dijo que la había llamado, no para pedir dinero, sino para disculparse por tratar de pedir prestado bajo falsos pretextos. Estaba trabajando con un abogado de bancarrota, tratando de resolver los escombros financieros de su matrimonio y crear una vida más honesta para él y sus hijos. Preguntó por ti, reportó Patricia cuidadosamente. Quería saber si estabas bien, si necesitabas algo. Creo que está empezando a darse cuenta de lo que te hizo pasar. Sentí una mezcla compleja de emociones al escuchar estas noticias. Alivio de que los niños estarían libres de la dinámica tóxica entre sus padres.
tristeza de que hubiera tomado algo tan devastador para despertar a Michael a la realidad. Y sí, una pequeña chispa de esperanza de que tal vez el hijo que había criado aún podría existir en algún lugar debajo del extraño manipulador en que se había convertido. Pero no estaba lista para volver corriendo a una relación con él. Había aprendido demasiado sobre la importancia de los límites, sobre proteger mi propio bienestar, como para simplemente perdonar y olvidar porque finalmente estaba enfrentando las consecuencias. En cambio, me concentré en la vida que estaba construyendo para mí misma. La primavera en Manhattan tiene un tipo especial de magia, y la estaba experimentando plenamente por primera vez en años. Podía caminar por Central Park sin revisar constantemente mi teléfono en busca de llamadas de crisis. Podía hacer planes para mi día sin preocuparme por quién podría necesitar asistencia financiera de emergencia. Me había unido a una clase de cerámica en un centro comunitario en el Village, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo cuando estaba manejando los problemas de todos los demás. Mis manos, que habían temblado con ansiedad durante tantos meses, estaban aprendiendo a dar forma a la arcilla en vasijas, imperfectas pero hermosas, funcionales pero artísticas. Había algo profundamente terapéutico en trabajar con arcilla, en crear algo hermoso a partir de tierra sin forma. El torno de alfarero requería paciencia, atención y aceptación de la imperfección, cualidades que estaba cultivando también en mi propia vida. Mi instructora, una mujer paciente llamada María, que había estado haciendo cerámica durante 30 años, a menudo hablaba sobre cómo la arcilla tenía que estar centrada antes de que pudieras darle forma a algo útil. Si la arcilla no está centrada, explicaba, se tambaleará y eventualmente colapsará sin importar cuán hábil seas. Pero una vez que está centrada, una vez que está equilibrada, puedes crear casi cualquier cosa. Finalmente estaba aprendiendo a centrarme, a encontrar ese equilibrio entre cuidar a los demás y proteger mi propio bienestar. Me había tomado 87 años y una crisis familiar devastadora, pero estaba descubriendo quién era Dorothy Peterson cuando no estaba definida por las necesidades y crisis de otras personas. Lena y yo nos habíamos convertido en amigas genuinas, no solo vecinas cordiales. Dábamos paseos por diferentes vecindarios, explorando partes de la ciudad que nunca había visto, a pesar de vivir aquí la mayor parte de mi vida. Asistíamos a conciertos gratuitos en el parque, visitábamos museos en días de descuento para personas mayores, descubríamos pequeñas cafeterías donde los dueños trataban a los clientes ancianos con genuino calor y respeto. Estaba creando el tipo de vida rica e independiente que siempre había asumido que era imposible para alguien de mi edad. Me estaba demostrando a mí misma que la vitalidad y el propósito no requerían crisis constante y drama, pero también mantenía un espacio en mi corazón para la reconciliación, si llegaba en términos saludables. No estaba amargada hacia Michael, incluso después de todo lo que me había hecho pasar. Entendía que la adicción, ya sea a las drogas, al alcohol o al dinero de otras personas, podía convertir a personas básicamente buenas en extraños. Si realmente estaba comprometido a construir una vida más saludable, si estaba listo para asumir la responsabilidad de sus elecciones, entonces tal vez podríamos encontrar un camino de regreso el uno al otro, pero tendría que ser una relación entre iguales, basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. La prueba de su sinceridad llegaría pronto, porque a veces, cuando las personas pierden todo lo que pensaban que importaba, descubren lo que realmente importa. Y a veces, solo a veces, ese descubrimiento los lleva de vuelta a las personas que habían dado por sentado, listas para apreciarlas de maneras que nunca pudieron antes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el verdadero perdón? No el tipo donde finges que nada sucedió, sino el tipo donde reconoces el daño mientras permaneces abierto al cambio genuino. Eso es lo que estaba aprendiendo a practicar, y pronto sería puesto a la prueba definitiva. La llamada llegó un jueves lluvioso por la noche en mayo. Casi no contesté. El número era desconocido, y me había vuelto cautelosa con las llamadas telefónicas inesperadas, después de meses de acoso por parte de Michael y Cynthia. Pero algo me hizo responder.
quizás intuición o simple curiosidad. Hola, señora Peterson. Soy Sara Martínez del Hospital General de la Misericordia. Tengo a su hijo Michael aquí y está pidiendo hablar con usted. Mi sangre se congeló. Hospital. Michael herido o enfermo, solo y pidiéndome ayuda. Cada instinto maternal que había estado suprimiendo durante meses rugió de vuelta a la vida. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está estable, señora. Tuvo un accidente automovilístico. No son heridas graves, pero necesita que alguien lo recoja. Dice que su esposa, su ex esposa, no está disponible y no tiene a nadie más a quien llamar. Nadie más a quien llamar. El hombre que había amenazado con cortarme de la familia, que me había humillado públicamente, que había tratado de intimidarme con documentos legales falsos, no tenía a nadie más a quien recurrir en su momento de necesidad. Podría haber colgado, podría haberle dicho a la enfermera que Michael había tomado sus decisiones y tendría que vivir con las consecuencias. Habría estado completamente justificada al dejarlo para que encontrara su propio camino a casa desde el hospital. Pero no lo hice. No porque fuera débil o porque no hubiera aprendido nada de nuestros dolorosos meses de separación. Fui porque era lo suficientemente fuerte para ayudar sin expectativas, para mostrar compasión sin rendir mis límites. Tomé un taxi al hospital, algo que habría considerado un lujo inaccesible durante los años en que financiaba el estilo de vida de Michael. Ahora podía gastar $20 en la tarifa de un taxi sin ansiedad, porque no estaba manteniendo 2 hogares con mis ingresos limitados. Encontré a Michael en la sala de emergencias, luciendo más pequeño y vulnerable de lo que lo había visto desde la infancia. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo. Había moretones en su rostro, y su ropa cara estaba rasgada y sucia. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer, sino emoción genuina nacida de alivio y vergüenza. «Mamá, viniste», susurró. «Por supuesto que vine. Estás herido y necesitabas ayuda». No hablamos mucho durante el viaje en taxi a su apartamento temporal, un lugar modesto en Queens, una dramática reducción de categoría desde la casa de Long Island que había perdido por ejecución hipotecaria. El silencio no era hostil, pero era cuidadoso, incierto. En su edificio, Michael se volvió hacia mí con palabras que había estado esperando meses para escuchar. «Mamá, te debo una disculpa. Más que una disculpa, te debo enmiendas por lo que te hice pasar». Esperé, sin decir nada. Había aprendido la importancia de dejar que las personas terminen sus pensamientos sin apresurarse a hacerlas sentir cómodas. «He estado yendo a terapia», continuó. «Por orden judicial al principio, debido al divorcio, pero seguí yendo porque estaba empezando a ver cosas sobre mí mismo que no quería reconocer». Hizo una pausa, luchando con palabras que claramente no le salían fácilmente. «Te usé, mamá. Te traté como un cajero automático en lugar de una persona. Manipulé tu amor por mí y lo convertí en un arma contra ti. Involucré a mis hijos en problemas financieros de adultos y les enseñé que el amor podía comprarse y venderse». Las palabras flotaban en el húmedo aire nocturno entre nosotros. Esta era la conversación con la que había soñado, el reconocimiento que había necesitado escuchar. Pero ahora que estaba sucediendo, me encontré más interesada en sus futuras elecciones que en revisar heridas pasadas. «¿Qué vas a hacer diferente?», pregunté simplemente. «Estoy aprendiendo a vivir dentro de mis posibilidades. Para empezar, este apartamento cuesta 1/3 de lo que costaba la casa, y realmente puedo pagarlo con mi salario. Emma y Jake están en la escuela pública ahora. ¿Y sabes qué? Les está yendo bien. Mejor que bien. Parecen menos ansiosos sin la presión de mantener las apariencias». Habló sobre su trabajo, la misma posición de marketing que había tenido todo el tiempo, que pagaba un salario decente de clase media, pero no podía mantener el estilo de vida lujoso al que se había sentido con derecho. Habló sobre los arreglos de custodia compartida con Cynthia, sobre aprender a criar juntos sin el estrés financiero que había envenenado su matrimonio. Lo más importante, habló sobre querer reconstruir nuestra relación en términos honestos. «Sé que destruí tu confianza, y sé que decir que lo siento no es suficiente. Tengo que mostrarte a través de mis acciones que he cambiado.
No quiero nada de ti, excepto la oportunidad de probar que puedo ser un hijo del que estés orgullosa de nuevo. Miré a este hombre, mi hijo, pero también un extraño que apenas estaba comenzando a conocer. El arrogante derecho había desaparecido, reemplazado por humildad, que parecía genuina. El borde desesperado de pánico financiero había sido reemplazado por algo parecido a la paz. Michael, dije cuidadosamente, me alegra que estés recibiendo ayuda. Me alegra que estés aprendiendo a asumir la responsabilidad de tus elecciones. Pero necesito que entiendas algo. Nuestra relación no puede volver a ser como era antes. Ya no te rescataré de las crisis, porque eso no era saludable para ninguno de nosotros. Asintió, las lágrimas aún fluyendo. Entiendo. No quiero que me rescates más. Quiero ser alguien a quien puedas respetar, alguien a quien puedas estar orgullosa de llamar tu hijo. Acordamos comenzar lentamente. Café una vez a la semana, con el entendimiento de que yo no discutiría su situación financiera y él no pediría dinero. Hablaríamos sobre libros, sobre sus hijos, sobre mis clases de cerámica y sus sesiones de terapia. Tomaría tiempo reconstruir la confianza. Tomaría pruebas consistentes de que su cambio era real y duradero. Pero por primera vez en años, me sentí esperanzada sobre la posibilidad de tener una relación genuina con mi hijo. Mientras volvía a casa en otro taxi, mirando las luces de la ciudad que habían sido testigos de tanto dolor y transformación durante el último año, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. El amor sin límites no es realmente amor, es permitir. Ayudar a las personas sin exigirles que asuman la responsabilidad de sus elecciones en última instancia perjudica a todos los involucrados. Y a veces el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de enfrentar sus problemas solo, de descubrir su propia fuerza y resiliencia. Había aprendido a valorarme no solo como madre y abuela, sino como Dorothy Peterson, una persona completa, digna de respeto y amabilidad. Había descubierto que estar sola no era lo mismo que sentirse solitaria, que la paz mental era más valiosa que el afecto comprado. Lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar los patrones que ya no te sirven. Incluso a los 87 años, incluso después de décadas de complacer a los demás y autosacrificio, había encontrado el coraje para defenderme. Pero esta historia no termina con la disculpa de Michael, porque el cambio real se mide en acciones, no en palabras. La verdadera prueba sería si podía mantener su nueva perspectiva cuando la vida inevitablemente trajera nuevos desafíos. ¿Te preguntas si esta reconciliación duró? ¿Si Michael realmente había cambiado? ¿O si esta era solo otra forma de manipulación diseñada para atraerme de nuevo a su red? Yo me preguntaba lo mismo, porque había aprendido que las personas pueden cambiar, pero también pueden volver a los viejos patrones cuando aumenta la presión. La respuesta llegaría antes de lo que esperaba, de una manera que pondría a prueba los compromisos de ambos con esta nueva y más saludable dinámica. 6 meses después de esa noche en el hospital, Michael enfrentó su mayor desafío hasta el momento. Emma, ahora de 12 años y lidiando con las secuelas emocionales del divorcio de sus padres, estaba teniendo dificultades en la escuela y actuando de manera problemática en casa. La niña que una vez había sido mi compañera de repostería se había vuelto retraída y enojada, atrapada entre dos padres que todavía estaban aprendiendo a priorizar las necesidades de sus hijos por encima de sus propios conflictos. En los viejos tiempos, la primera llamada de Michael habría sido para mí, no para apoyo emocional o consejos de crianza, sino por dinero para resolver el problema. Tutoría privada, terapia, tal vez incluso un cambio a una escuela más cara que él pensaba que arreglaría todo. En cambio, me llamó para hablar. Mamá, no sé qué hacer con Emma. Está tan enojada todo el tiempo, y siento que le estoy fallando. Cynthia y yo no podemos ponernos de acuerdo en nada, y Emma está pagando el precio por nuestros errores. Escuché mientras hablaba de sus opciones, sus miedos, su culpa por la interrupción que había causado en la vida de su hija. Lo que más me impresionó fue que no estaba buscando que yo resolviera el problema. Estaba procesándolo en voz alta con alguien que se preocupaba tanto por él como por Emma. ¿Has considerado la terapia familiar?, sugerí. No solo para Emma,
sino para todos ustedes para aprender mejores formas de comunicarse. No puedo pagar terapia privada para todos, admitió. Pero hay un centro comunitario de salud mental que ofrece tarifas escalonadas basadas en los ingresos. Estaba pensando en investigar eso. Este era el Michael que había criado. Ingenioso, reflexivo, dispuesto a hacer el trabajo duro en lugar de buscar soluciones fáciles. Estaba enfrentando sus problemas de frente en lugar de esperar que alguien más lo rescatara. Durante los siguientes meses, lo vi navegar la paternidad soltera con una gracia que nunca había visto antes. Aprendió a cocinar comidas simples en lugar de depender de comida para llevar cara. Encontró actividades gratuitas para hacer con sus hijos, horas de cuentos en la biblioteca, días de museo gratuitos, caminatas en Prospect Park. Lo más importante, estaba enseñando a Emma y Jake lecciones sobre resiliencia, sobre sacar lo mejor de situaciones difíciles, sobre encontrar alegría y conexión que no dependían de posesiones materiales o estatus social. Emma gradualmente comenzó a visitarme de nuevo, pero la dinámica era completamente diferente. En lugar de las visitas tensas y supervisadas del pasado, estas eran conexiones orgánicas. A veces pasaba después de la escuela, queriendo hablar sobre libros o ayudarme con mis proyectos de cerámica. Me contaba sobre su nueva escuela, lo diferente que era de su antigua escuela privada, pero cómo había hecho amigos allí que no estaban obsesionados con ropa de diseñador y vacaciones caras. Hablaba del divorcio de sus padres con la sabiduría de una niña a la que se le había permitido procesar sus sentimientos en lugar de ser usada como peón en conflictos de adultos. «Abuela», dijo una tarde mientras trabajábamos con arcilla juntas, «lo siento por lo que pasó antes. Cuando vine aquí llorando y pidiéndote que le dieras dinero a mamá y papá, no entendía que estabas tratando de ayudarnos al no ayudarnos». La madurez en su voz me asombró. A los 12 años, ya estaba aprendiendo lecciones sobre límites y consecuencias que muchos adultos nunca dominan. «Emma, solo eras una niña atrapada en una situación difícil. No tienes nada por lo que disculparte». «Pero quiero entender», persistió. «¿Por qué fue mejor que dijeras no a nosotros?» Elegí mis palabras cuidadosamente, queriendo darle una respuesta honesta sin criticar a sus padres. A veces cuando rescatamos a las personas de sus problemas, les impedimos aprender a resolver esos problemas por sí mismas. Tu papá es mucho más fuerte y más capaz de lo que era antes, porque tuvo que aprender a depender de sí mismo en lugar de depender de mí. Asintió pensativamente. ¿Cómo cuando me enseñaste a andar en bicicleta y tuviste que soltar el asiento aunque yo tenía miedo? Exactamente así. Estas conversaciones con Emma me dieron esperanza no solo para nuestra familia inmediata, sino por las lecciones que estaba aprendiendo sobre relaciones saludables, sobre el respeto propio y el respeto mutuo. Michael continuó demostrando su crecimiento en pequeñas formas que significaban más para mí que los grandes gestos jamás podrían. Recordó mi cumpleaños con una tarjeta que él mismo había hecho y una promesa de llevarme a cenar a un restaurante modesto que ambos podíamos permitirnos. Llamaba solo para saber de mí, sin otra agenda que conectarse conmigo como persona. Cuando tuve un pequeño susto médico, dolores en el pecho que resultaron ser ansiedad en lugar de algo serio, vino a la sala de emergencias y se sentó conmigo durante horas sin sugerir una sola vez que debería mudarme con él o renunciar a mi independencia. Lo más revelador, cuando recibió un pequeño ascenso en el trabajo que incluía un modesto aumento, su primer impulso no fue mejorar su estilo de vida, sino poner el dinero extra para pagar sus deudas restantes. «Quiero estar completamente libre de deudas en 2 años», me dijo con orgullo. «Nunca quiero estar en una posición de nuevo donde esté lo suficientemente desesperado como para lastimar a las personas que amo». 1 año después de que comenzara nuestra reconciliación, Michael me invitó a su apartamento para una cena casera, la primera comida que había preparado completamente él mismo, dijo con orgullo fingido. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con cosas que él y los niños habían hecho en lugar de compras caras. Emma y Jake ayudaron a servir la cena, y pude ver cuánto más relajados y naturales parecían en este ambiente más simple. Había risas alrededor de la mesa, conversación genuina, el tipo de calidez familiar que no se puede comprar con dinero. Después de la cena,
Mientras los niños hacían la tarea en la mesa de la cocina, y Michael y yo lavábamos los platos juntos, dijo algo que me hizo darme cuenta de que nuestra sanación estaba completa. Mamá, sé que nunca podré compensar realmente los años que desperdicié, el dolor que te causé, pero quiero que sepas que perder tu respeto fue la llamada de atención que necesitaba para convertirme en la persona que debería haber sido desde el principio. Michael, no perdiste mi respeto permanentemente. Perdiste mi voluntad de permitir un comportamiento que nos estaba lastimando a ambos. Hay una diferencia. Sonrió. Y por primera vez en años, vi al dulce niño que había sido antes de que el derecho y el miedo lo hubieran retorcido hasta convertirlo en alguien que apenas reconocía. Me alegro de que fueras lo suficientemente fuerte para decirme que no, mamá. Me alegro de que me quisieras lo suficiente como para dejarme enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Mientras viajaba en el metro a casa esa noche, reflexioné sobre el extraño viaje que todos habíamos tomado. Una crisis familiar que se había sentido como el fin de todo en realidad había sido el comienzo de algo mucho mejor. Todos habíamos aprendido lecciones que no podríamos haber aprendido de ninguna otra manera. Había aprendido a valorarme como una persona completa, no solo como un recurso para que otros explotaran. Michael había aprendido a asumir la responsabilidad de sus elecciones y a encontrar fuerza en la adversidad en lugar de en las billeteras de otras personas. Emma y Jake habían aprendido que el amor no es transaccional, que la verdadera seguridad proviene de lazos familiares construidos sobre el respeto en lugar de la dependencia financiera. Pero quizás la lección más importante fue esta. A veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en la disfunción de otra persona. A veces decir no es el mayor acto de compasión posible. Si estás escuchando mi historia y reconociéndote en ella, si estás siendo aprovechada por miembros de la familia que te ven como una fuente interminable de rescates y recursos, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar la dinámica. No será fácil. Habrá culpa, miedo, soledad y dudas. Las personas acostumbradas a que las complazcan lucharán duro para mantener el statu quo. Intentarán chantaje emocional, humillación pública, amenazas y manipulación. Pero al otro lado de esa dificultad se encuentra algo precioso: respeto propio, relaciones genuinas y el conocimiento de que eres lo suficientemente fuerte como para defenderte incluso cuando te cuesta algo. Vales más que lo que puedes proporcionar a otros. Tu valor no depende de tu voluntad de sacrificar tu propio bienestar por personas que dan tu amor por sentado. Mereces ser vista como un ser humano completo, digno de respeto y consideración. ¿Alguna vez has estado en una situación donde miembros de la familia te trataron más como un cajero automático que como una persona? ¿Has luchado con la decisión de ayudar versus permitir? Me encantaría escuchar tu historia, porque sé que no soy la única que ha enfrentado estas difíciles elecciones. Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. A veces saber que no estamos solos en estas luchas nos da el coraje para hacer los cambios que necesitamos hacer. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha ayudado a pensar diferente sobre tus propias relaciones, por favor considera dar me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Compartir estas difíciles verdades es cómo nos ayudamos mutuamente a sanar y crecer. Recuerda, nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando no estás definido por las necesidades y crisis de otras personas. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme abrir mi corazón a ti. Y recuerda, eres más fuerte de lo que sabes, más valiosa de lo que crees, y mereces amor que no venga con una etiqueta de precio adjunta. Tu historia aún se está escribiendo. Asegúrate de que eres la autora, no solo un personaje en el drama de otra persona.